Buenas noches, me llamo Alessandra Pedraza Alba, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en la carrera de Relaciones Internacionales. El día de hoy tocaremos el tema de la discriminación en México para la materia de Patrimonio Cultural en México. La discriminación es un término utilizado con cierta frecuencia en la sociedad mexicana. La realidad de muchas y muchos mexicanos es que son discriminados día tras día. En el siguiente videoensayo se dará un panorama de la discriminación en México con base en las lecturas de Los hijos de la Malinche de Octavio Paz, El psicoanálisis del mestizaje de Santiago Ramírez, La sexualidad de la mexicana de Juana Armada Alegría, Léperos y Catrines, Nacos y Yupis de Carlos Monsiváis, Madrecita Santa de Marta Lamas y Los 41 de Carlos Bonfil. Comencemos por definir qué es la discriminación. Discriminar es seleccionar excluyendo. Se discrimina cuando se da un trato de inferioridad con base en alguna distinción injustificada o arbitraria de una persona. De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en México se discrimina por sexo, por edad, por origen étnico o nacional, por alguna discapacidad, por condiciones sociales o económicas, por condición de salud o embarazo, por la religión, por la lengua, por las opiniones, por las preferencias sexuales, el estado civil u otras diferencias. Para 2018, la encuesta nacional sobre discriminación señalaba que el 20% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año por alguna de las razones anteriormente mencionadas. Para contextualizar la problemática social de la discriminación en México, es indispensable recalcar que revisando el tema de los fundamentos ideológicos del México contemporáneo, he establecido la siguiente premisa. La manera en que somos los mexicanos tiene que ver con procesos sociales, históricos y culturales muy complejos, y a la vez, las luchas sociales hacen que como individuos llegamos a encontrar un sentido de pertenencia. De igual manera, lo expresaba el poeta mexicano Octavio Paz en Los hijos de la Malinche. Dice él que el carácter de los mexicanos es un producto de las circunstancias sociales imperantes en nuestro país. Por lo tanto, la historia de México, que es la historia de esas circunstancias, contiene la respuesta a todas las preguntas. Una vez establecido lo anterior, la igualdad de derechos para los ciudadanos mexicanos empezó a ser un concepto que cobra relevancia en el documento Sentimientos de la Nación, redactado por el militar y sacerdote José María Morelos y Pavón, en el cual se expresa textualmente en el artículo 15 que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y solo se distinguirá un americano de otro, el vicio y la virtud. Sin embargo, solo se hablaba de la igualdad e inclusión de ciertos grupos sociales en México que eran considerados vulnerables en la época, dejando desprotegida a la población que seguía siendo vulnerable. Es así que la igualdad de género es reconocida en la Constitución mexicana hasta 1974 con la reforma al artículo 4. Hasta 1948 se crea la primera institución pública que atiende a los pueblos indígenas, es decir, el Instituto Nacional Indigenista. La protección de niñas, niños y adolescentes se hace presente con la reforma constitucional de 2011 al artículo 4, o el reconocimiento a los derechos de las personas de la comunidad LGBTQ+, es hasta 2017 a nivel nacional a través del ejercicio del voto por las personas transgénero. Contrastemos el marco legal ya mencionado nuevamente con un fragmento de Hijos de la Malinche de Octavio Paz. Nos hemos dejado suprimir la miseria popular. No hemos dejado suprimir la miseria popular ni las exasperantes diferencias sociales, a pesar de siglo y medio de luchas y experiencias constitucionales. El empleo de la violencia como recurso dialéctico, los abusos de autoridad de los poderosos y finalmente el escepticismo y la resignación del pueblo. Lo que menciona el poeta mexicano es relevante debido a la reciente importancia que ha cobrado el goce pleno de los derechos humanos en México, incluyendo el derecho a la no discriminación. En Léperos y Catrines, Nacos y Yupis de Carlos Monsiváis se propone lo siguiente. En rigor, esta prosa de la crónica de sociales, aún hoy intacta, es la verdadera ideología de los catrines, que se visten, se perfuman, se calzan, se van de cacería, consumen vinos carísimos y se apresuran a derramar champán, con tal de ascender infinitamente por vía de los epítetos. No tienen adversarios al frente. El argumento anterior considero que es falaz debido a la generalización de una ideología de una generación a otra, que no es la misma.
Cada día vislumbramos más personas altruistas que están conscientes de sus alrededores. Tal es el caso de la nueva propuesta de Naciones Unidas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Causas de la discriminación. A pesar de que uno de los pilares del occidente moderno apuesta a la libertad individual, esta individualidad se caracteriza por un miedo irracional a decir quiénes somos, es decir, tenemos miedo al rechazo, lo cual puede ponernos a cuestionar si este miedo a expresarnos frente a los demás se traduce en el fenómeno de la discriminación. Esta idea se ve representada en el psicoanálisis del mestizaje de Santiago Ramírez, donde dice el autor que el mestizo reivindica con respecto a su origen, de su pasado, de su familia. En la reivindicación encuentra el motor de su conducta. En angustia y tensión tendrá que producir obras maravillosas de arte, de dolor y de alegría. La angustia es uno de los grandes motores del ser humano y de la cultura. Por eso se da rico cuando se expresa, cuando llore o busque una alegría que desde siempre le fue negada. A pesar de las infinitas causas que pueden llevar a un individuo o grupo de individuos a ser discriminados, la discriminación es utilizada como arma de poder, un intento de quitar valor a un individuo y evitar el pleno goce de sus derechos humanos. Sustento la acotación anterior con lo que menciona Carlos Monsiváis en Leperos y Catrines, Nacos y Yuppies. Crear zonas de aislamiento y de condena es recurso típico del criollismo y del mestizaje pretencioso que lo siguió, y un método histórico del racismo es la construcción de personajes a modo de tiro al blanco, vertederos del odio y del desprecio, nada más cómodo que inventar seres a los que adjudicarles como destino inescapable una fisonomía, una psicología y una conducta fijas para siempre. ¿Será entonces que deberíamos autoseñalar nuestros errores o lo que no nos gusta antes de caer en conductas como la discriminación? Así como la corriente de la modernidad en México preserva el concepto del individuo, el posmodernismo apuesta a llevar el autoconocimiento a la formación como ciudadanos. La filósofa estadounidense Martha C. Nussbaum expresa que una vida sin examen interior no vale la pena. Esta vida de cuestionamiento no es solo algo útil, es componente indispensable de una vida con sentido para cualquier persona y cualquier ciudadano. Y es que a pesar del autoconocimiento lleva aspectos positivos, también ha conllevado que la discusión en esta corriente filosófica esté enfocada en convertirnos personas comodinas. Hasta cierto punto se atomizan las identidades y las causas sociales, lo cual podría dar una señal de persistencia de la discriminación en la sociedad mexicana. Para fines de proveer un ejemplo más amplio de mi punto anterior, menciono dos fragmentos, uno de Marta Lamas, Madrecita Santa, y el segundo de Psicoanálisis del mestizaje de Santiago Ramírez. Dice Marta Lamas que el desmoronamiento del mito de la Madrecita Santa debería llevar, pues, a una redefinición de una nueva forma gozosa, compartida y responsable de tener y criar hijos, porque la maternidad requiere un paso previo, el amor de la mujer a una misma. Por otro lado, dice Santiago Ramírez que el machismo del mexicano no es el fondo, sino la inseguridad de la propia masculinidad, el barroquismo de la virilidad. En el mundo emocional se excluye a la mujer, la vida social es prevalentemente masculina. En estos dos últimos fragmentos se hace referencia a los roles de género. Por una parte, la mujer es sinónimo de maternidad. En ese sentido, si no se es madre, no es nada. Y cuando el sentido de la maternidad, como lo menciona Marta Lamas, debe de nacer con el autoconocimiento de la mujer, mientras que el rol de género de los hombres conlleva el no autoconocer las inseguridades de su masculinidad y externalizarlas con el resentimiento hacia las mujeres. Consecuencias de la discriminación. La ya citada encuesta nacional sobre discriminación muestra que el 23.3% de la población de 18 años y más señaló que en los últimos 5 años se le negó injustificadamente alguno de los derechos por los que se indagó. Las personas de diversidad religiosa, mayores, adolescentes y jóvenes, y las mujeres, las personas indígenas o con alguna discapacidad, percibieron ser discriminadas en los servicios médicos, la calle, el transporte público o inclusive en su familia. Las consecuencias de la discriminación conllevan un impacto en la vida cotidiana de las personas, al no permitir el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales y el goce de sus libertades. No obstante, lo más grave de la situación es quizás la normalización de este tipo de conductas que violentan a las y los mexicanos. Un claro ejemplo de las consecuencias es lo que menciona Carlos Bonfil en los 41. El homosexual es el ser marginal por excelencia, hostigado a la vez por la izquierda nacionalista y la derecha tradicional, ese corruptor de conciencias al que indiscriminadamente se coloca en un cultivo arbitrario que confunde pederastas, transexuales o travestis. Es decir, esta concepción que se tiene de las personas homosexuales es un prejuicio lo suficientemente fuerte para ser objeto de discriminación de sus derechos fundamentales e inclusive ser sinónimo de la decadencia de la sociedad mexicana. Esta estigmatización pareciera ser característica del pueblo mexicano, pero ¿quiénes son los que cuentan con el derecho de señalar a los demás y peor aún,
¿Quiénes somos para apoyar esta discriminación? Vale la pena entonces contraargumentar un fragmento de la lectura de Los hijos de la Malinche de Octavio Paz. El mexicano no quiere ser ni indio ni español, tampoco quiere descender de ellos, los niega y no se afirma en tanto que mestizo, sino como abstracción. Es un hombre, se vuelve hijo de la nada, él empieza en sí mismo. Si como mexicanos no nos identificamos ni como indios o españoles, y el sentimiento de identidad comienza en uno mismo, este comienzo también significa rechazar al prójimo para sentir superioridad. Es decir, es conveniente analizar cómo somos, pero también cómo tratamos a la persona que está al lado de nosotros. Empero, un argumento sólido que ejemplifica quiénes somos los señalados se presenta en la lectura Léperos y Catrines, Nacos y Yupis de Carlos Monsiváis. El racismo no hace caso de bienes económicos y el término naco se fortalece porque discrimina en grandes cantidades. Cualquiera garantizado su aspecto o su conducta o su nivel educativo puede ser un naco, y ante el epíteto no cuenta el dinero. Y lo que se afirma es muy sencillo. Cualquiera resulta un naco si la idea de primer mundo, entre comillas, como que no funciona. No hay nada que hacer, lo naco es la supresión eterna al México impresentable. Asimismo, la cinta dirigida por el español Luis Buñuel titulada Los Olvidados muestra la cruda realidad del ambiente de la pobreza en los barrios más marginados de la Ciudad de México en la década de los 50, sobre todo la situación que vivían las niñas y niños mexicanos de la época. Investigando ya un poco más acerca de la cinta, me encontré con la sorpresa de que pues, la película se exhibió en salas por solo 3 días. Quizá la verdadera razón detrás de ello es que no nos gusta ver lo negativo que también nos caracteriza a los mexicanos. Retomando la filosofía de la posmodernidad, el intelectual inglés Terry Eagleton expresa que la descentralización de categorías e identidades cobra nueva urgencia en un contexto de racismo, conflictos étnicos y dominación neocolonial. El otro ya no es solo un concepto teórico, sino grupos y pueblos excluidos de la historia, sometidos a la esclavitud, al insulto, la mistificación y el genocidio. Con base en lo anterior, se concluye que en nuestra época se vive violencia económica, política e inclusive natural. ¿Seguiremos apostando esto como humanos o debemos hacer un verdadero análisis para ver nuestras fallas personales y tomar cartas en el asunto? Asimismo, investigadores de la Universidad de Bremen proponen que las consecuencias individuales de la discriminación van a incluir la ansiedad, la agresión, la desmotivación para oportunidades del desarrollo, en tanto que las consecuencias institucionales incluyen la polarización de la fuerza laboral, la destrucción de la solidaridad y cohesión, el deterioro de la cooperación interna y externa de la fuerza laboral. Para sustentar lo anterior, menciono un tramo de Madrecita Santa de Marta Lamas. Dice ella que el mito de la madre es el mito de la omnipotencia materna, surgida del amor incondicional, de la abnegación absoluta y del sacrificio. El mito del amor materno encubre las motivaciones hedonistas, oportunistas, utilitaristas e interesadas de las madres pasivas, insatisfechas, locales, crueles, narcisistas o simplemente desinteresadas en el hijo. Marta Lamas hace referencia al encubrimiento de los aspectos oscuros de la maternidad por la presión social de ser madre en México y hasta cierto punto la discriminación de las mujeres que no se entregan a la maternidad. Pensando en un ejemplo de la maternidad suprimida, se me viene a la mente la imagen de la serie María de todos los ángeles, en específico el personaje de Doña Lucha, como una forma de la madre en México que da mucho amor a sus hijos, entre comillas, que es sobreprotectora y sobre todo siempre juzga a cualquier muchacha que no consideraba que le traería nada bueno a su hijo estrella. Para esto, un hijo que ni trabajaba ni estudiaba. El ciclo de la discriminación. El sentido de la identidad tiene que ver en cómo me constituyo como persona moral, es decir, debemos de considerar el bagaje histórico y cultural de cada mexicano y mexicana. Bajo este precepto también se alude a la capacidad del autoconocimiento y de otorgar valor a los otros. El sociólogo Sigmund Bauman explica que la identidad se consume y se transforma bajo la idea de la libertad de ser. Las identidades se adoptan, se usan y se cambian como si fueran disfraces. Porque entonces la identidad de una persona conllevaría a que se le discriminara si es la manera en que nos identificamos con los demás. El ciclo de la discriminación comienza con la intolerancia histórica y cultural que cargamos como sociedades, en especial la sociedad mexicana desde la época de la conquista. Menciona ahora un tramo del psicoanálisis del mestizaje de Santiago Ramírez. Dice él que el mestizo va a equiparar paulatinamente una serie de categorías: fuerza, masculinidad, capacidad de conquista, predominio social, filiación ajena al suelo. Con compulsión se tratará de buscar una identidad para la cual se carece un trasfondo básico. Por otra parte, los rasgos femeninos e indígenas son la debilidad, la feminidad, el sometimiento y la devaluación social. Sin embargo, considero que este argumento es falaz porque que un individuo carezca de identidad no significa que se cuente con el derecho de evaluar a otras personas. Es decir, este argumento presentado por Santiago Ramírez
me parece que tiende a excusar la exclusión de la mujer en la vida social porque el hombre mestizo mexicano no se sentía identificado con sus raíces. De este mismo modo, Juan Armada de la sexualidad de la mexicana presenta el siguiente argumento. Las mujeres también forman parte de la sociedad y quienes mucho han sido disminuidas en la medida en que ellas lo han permitido. Los valores femeninos se han ido diluyendo gracias a las mujeres que no han sabido sostenerlos. Y pues no considero que este argumento sea lo suficientemente sólido como para permitir el sometimiento de la mujer en la sociedad mexicana contemporánea. Me refiero a que si también, pues debería de ser importante cuestionar si también son culpables las niñas y adolescentes de que sus derechos sean violados. Y pues considero que los grupos vulnerables sí deben de alzar su voz, pero de igual manera hay que quitar el poder de discriminar al discriminador. El bagaje histórico y cultural que acabo de mencionar permite dar pie a por qué es que en México se sigue discriminando, por como ya lo comenté, apariencia física, género, salud, estatura, peso, religión, pertenencia étnica, orientación sexual u otras razones. Es así que este aspecto histórico conlleva formar prejuicios que se terminan convirtiendo en prácticas discriminatorias que impiden el goce de derechos de las y los individuos discriminados. Las prácticas discriminatorias pueden ejercerlas cualquier persona. Se puede hablar entonces de ciertas normas institucionales, entrecomilladas, que permiten poner barreras sociales, laborales y pues que provocan brechas y oportunidades para las y los mexicanos. Aunque como ya lo mencioné, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en México establece que la discriminación no está permitida en territorio mexicano. Tomo como ejemplo de producto cultural el trabajo que realiza el artista visual, Naomi Rincón Gallardo en Our Speechless Friend in the Classroom. De acuerdo al artista visual, en este performance se trató de trabajar en estereotipos de la autoridad cultural en un salón de clases, pues donde la mayoría de los participantes son blancos europeos y la minoría son informantes nativos. Se hace énfasis en las diferencias, conflictos y tensiones estipuladas por las normas institucionales. Considero que vale mucho la pena checar este material. Ilustro el punto anterior con un extracto de Los 41 de Carlos Bonfil. La conquista de la visibilidad disminuye la embestida infatigable de la homofobia que corre a cuenta de organizaciones de derecha. Los poderes públicos toleran las marchas anuales del orgullo gay, pero instrumentan al mismo tiempo la represión cotidiana por medio de las redadas. El argumento de Bonfil es una muestra de la pseudotolerancia dada inclusive por ciudadanos miembros de movimientos políticos en México. En oposición, pues considero falaz el argumento que brinda Octavio Paz en Los hijos de la Malinche. Y en un mundo de chingones de relaciones duras, presididas por la violencia y el recelo, en el que nadie se abre ni se raja y todos quieren chingar, las ideas y el trabajo cuantan poco. Lo único que vale es la hombría, el valor personal capaz de imponerse. Pues la razón de mi contraargumentación es que considero que se pondera mucho la percepción personal del autor, dejando de lado lo que realmente importa, las posibles soluciones que lleguen a dar, que pueden llegar a dar para remover la percepción del más fuerte es el más poderoso en México. La discriminación como fractura de la sociedad mexicana. La Comisión de Derechos Humanos recurre al filósofo Jean-Paul Sartre, quien expresaba que la violencia hace sociedad. Empero se habla de una sociedad opuesta a los fundamentos de los derechos fundamentales y la razón, una sociedad donde por medios violentos se aleja del diálogo, la negociación y el goce de derechos humanos. Y por otra parte, en el psicoanálisis del mestizaje, Santiago Ramírez propone que el lenguaje de los niños que se acercan a la pubertad, el vieja al último, dame a tu hermana, cuñado, tiene una connotación agresiva. Es necesario ocultar a toda costa los aspectos femeninos que el hombre lleva en su personalidad, con tanta mayor intensidad que no se encuentran neutralizados por las identificaciones masculinas que solamente el padre hubiera podido nutrir. El argumento anterior es falaz debido a que pues, las expresiones que tiene el niño son concebidas por adultos que le rodean, más no por los niños de su edad que aún no conciben por completo los roles de género preestablecidos por la sociedad. De igual manera, en la sexualidad de la mexicana, lo que propone Juan Armada es un tanto falaz. Dice ella que las mujeres necesitan que las veneren, aspiran a sentirse sublimadas. La maternidad diluye a las mujeres. La idea de dar la vida por los hijos significa sacrificar cualquier interés o aspiración propia en favor de los hijos. En este sentido, lo que la mujer busca, más allá de la maternidad, es un reconocimiento, no por el hecho de ser madre y las implicaciones que serlo conlleva, sino por aportar su granito de arena en la sociedad para movilizar el cambio. Esto se puede llegar a confundir con la búsqueda de la maternidad para la gratificación. Es entonces donde considero pertinente traer a colación la necesidad de imponer el derecho a la no discriminación en las agendas de las administraciones gubernamentales
por las autoridades y por nosotros como ciudadanos. Asimismo, se deben de considerar normativas que fallen a favor de todas las personas, sobre todo de los grupos más vulnerables en el territorio. Entonces pongo como ejemplo del producto cultural del argumento anterior un fragmento de Quiero un presidente de Zoe Lerner. Ella dice que quiero a una machorra de presidente, quiero a un enfermo de sida de presidente y a una musculoca de presidente o de presidenta o de secretario o de secretaria de gobernación. Y quiero a alguien sin seguro médico ni IMSS. A lo que ella alude es que es una representación de las designaciones que se han dado para permitir conductas discriminatorias y pretende ir contra varias formas de opresión del orden institucional. Por otra parte, Carlos Bonfil propone que en el mejor de los casos la autoflagelación delata una añoranza por épocas pasadas, probablemente por aquel clima de clandestinidad e intolerancia que prevaleció en la época del Valle de los 41. Este último argumento es falaz debido a que las ideologías políticas de las personas no son probablemente con el objetivo de ser perseguidas, sino quizá de identificarse con ciertos ideales de sus representantes. Enlazar la ideología política con el evento del baile de los 41 no me parece razón justificable. Como producto cultural, me gustaría mostrar la obra del artista plástico japonés Yusamasa Morimura, el cual se apropia de los personajes históricos con relevancia y creativamente inserta su rostro en la imagen de estos personajes. A la izquierda tenemos una representación de Frida Kahlo, de la artista plástica mexicana, y a la derecha tenemos una representación de Mao Zedong, que es un dirigente clave para la República Popular de China. Y de acuerdo a la revista Código, Morimura ha cuestionado los elementos culturales y de moda que constituyen los roles de género. Mensajes emitidos por el mass media con relación a la discriminación. De acuerdo a Animal Político, como consumidores nos creamos falsas necesidades. Él lava el auto mientras ella prepara la comida, los hombres usan tonos azules mientras las mujeres los prefieren rosas. Me deben de tratar mejor solo porque uso ropa de marca. Y esos son algunos ejemplos de superioridad que vemos a diario. En Leperos y Catrines, Nacos y Yuppies de Carlos Monsiváis se presenta el siguiente fragmento. En rigor, esa prosa de la crónica de sociales aún hoy intacta es la verdadera ideología de los catrines, que se visten, se perfuman, se calzan, se van de cacería, consumen vinos carísimos y se aprestan a derramar champán, con tal de ascender infinitamente por vía de los epítetos. No tienen adversarios al frente. Este argumento contiene una parte de falacia debido a que si bien los estereotipos clasistas siguen muy presentes en la cultura mexicana, también los medios de comunicación han propiciado la proliferación de ellos. Marta Lamas entonces menciona los siguientes dos argumentos y hace referencia a Santiago Ramírez. En el primero dice que el atrapamiento de las mujeres en lo privado tiene como consecuencia la pérdida del ejercicio de su ciudadanía y del poder político. Y en el siguiente menciona que al explorar la psicología de las motivaciones del mexicano, Santiago Ramírez considera que la carencia de la figura paterna es determinante en la constitución del machismo. Según él, en ese proceso la madre parece refugiada en el martirio masoquista de la abnegación. Considero que ambos argumentos contienen una carga falaz debido a que el concepto de madre va más allá de mencionar el atrapamiento en lo privado. La maternidad no debería ser un obstáculo para que las mujeres se desarrollen en otras áreas o inclusive participen políticamente. Por otra parte, la constitución del machismo no debería estar ligada con la masoquista abnegación de la mujer por la sencilla razón de que la mujer ha sido históricamente suprimida de la vida social y no precisamente por convicción. En relación con mi razonamiento anterior, lo sustento con lo que menciona Juan Armada en los dos siguientes argumentos de sexualidad de la mexicana. Porque el mexicano se empeña en llevar dentro de sí la imagen materna, convirtiéndola justamente en el aspecto más vulnerable de su ser, por el genuino desprecio a la figura femenina. La imagen de la mujer mexicana ya está tan devaluada que no merece respeto ni aun a través de la maternidad. Dice también que existen en el ambiente ciertos estereotipos de conducta, tanto masculina como femenina, de acuerdo a los cuales se modela el carácter y la manera de ser de la niñez en ambos sexos. Con esto me refiero a que el rol que desempeñamos las mujeres y del cual formamos nuestra identidad tiene que ver con algo preestablecido por la sociedad, sobre todo del rol que los medios de comunicación, en su mayoría liderados por hombres, han sabido vender como la idea de que la mujer es abnegada, no que la mujer sea abnegada por convicción propia. Por último, me gustaría contraargumentar un fragmento de los 41 de Carlos Bonfil. Él dice que el homosexual encarna los vicios más visibles de la burguesía, la actitud desdeñosa ante el esfuerzo físico, la frivolidad como subterfugio del individualismo irresponsable, la ausencia del compromiso social, la energía vital que languidece y se desgasta en el culto de la pasividad. La estigmatización de las labores sociales con base en la sexualidad de las personas es algo muy vago de sustentar, es decir, ¿por qué la sexualidad debe de ser determinante para tu rol en la sociedad o inclusive tu valor como persona? Y ya para concluir, me gustaría mencionar que pues considero bien importante
lo que las corrientes modernistas y posmodernistas mencionan con relación al autoconocimiento de las personas. Es decir, tenemos que realizar un autoconocimiento más profundo de qué es lo que no consideramos lo que consideramos ajeno a nosotros, y en ese sentido que se llegue a un nivel de apreciación y de tolerancia, y que no se llegue al nivel del uso de violencia a través de la discriminación. Por otra parte, como ya lo mencionaba, considero que el involucramiento de las autoridades nacionales e internacionales es clave para erradicar estas conductas. Y por otra parte, como ciudadanos tenemos un compromiso de erradicar esta conducta si es que pretendemos ser ciudadanos comprometidos, tolerantes y sobre todo pues que velemos por el bienestar de todos como sociedad mexicana. Y pues nada, aquí acaba mi video. Considero que la discriminación es un tema bien delicado de tocar y bien extenso, y estoy feliz de haberlo mencionado para mi video, debido a que pues es una conducta que se realiza a diario, es algo cotidiano y forma una de las maneras en que la violencia se ha normalizado en México. Considero que es importante que hagamos un chequeo, ver si este tipo de violencia está lo suficientemente impregnado en nosotros, o si es que se puede llegar a quitar este tipo de violencia y llegar verdaderamente a un bienestar social. Gracias y hasta la próxima.